Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción teneros por aquí una vez más. Soy tu nombre y hoy vamos a sumergirnos en una historia, una historia que a mí me dejó totalmente boquiabierta. ¿Y sabéis qué? Creo que a vosotros también os va a sorprender. El título lo dice todo, el increíble encuentro con ciervos que os va a dejar, sin palabras. Prepárense para escuchar una vivencia personal, una experiencia que viví hace poco y que, sinceramente, aún me emociona recordar. Ya sabéis que me encanta la naturaleza, amo pasar tiempo al aire libre, y siempre estoy buscando nuevas aventuras y experiencias. Pues bien, esta vez la aventura me encontró a mí, y de la manera más inesperada. Antes de empezar de lleno con la historia, quiero pediros algo: si sois nuevos por aquí, y os gustan los vídeos sobre naturaleza, animales, viajes y un poco de todo, suscribíos al canal. Es totalmente gratis y así no os perdéis nada de lo que estoy preparando. Activad también la campanita para no perderos ningún vídeo. Ahora sí, vamos con la historia. Todo comenzó en un viaje a las montañas de la Sierra Nevada. Había estado planeando este viaje durante meses. Quería desconectar de todo, respirar aire puro y disfrutar de la tranquilidad que solo la naturaleza puede ofrecer. Me había preparado a conciencia: mapa, brújula, botiquín, comida, agua, de todo. Incluso me había hecho con un pequeño cuaderno para tomar notas y dibujar, por si la inspiración llegaba. La Sierra Nevada, para quienes no la conozcan, es un lugar mágico. Sus montañas imponentes y cubiertas de nieve gran parte del año, se alzan majestuosas hacia el cielo. Los valles, verdes y frondosos en primavera y verano, ofrecen una belleza incomparable. La fauna y la flora son increíblemente ricas y variadas. Hay una energía especial en ese lugar, una sensación de conexión con la tierra que me atrae como un imán. El día prometía ser perfecto. Un sol radiante, el cielo azul sin una sola nube y un paisaje espectacular. Me levanté temprano con la emoción de la aventura recorriéndome el cuerpo. Después de un buen desayuno preparé mi mochila, revisando por última vez todo el equipo. No quería que nada me pillara desprevenida. Tomé el sendero que había elegido, uno que prometía unas vistas impresionantes. Estaba caminando por un sendero rodeada de árboles altísimos, pinos y abetos que se elevaban hacia el cielo, con el sonido del río que me acompañaba a lo lejos. El agua cristalina y fresca murmuraba entre las piedras, creando una banda sonora natural que me envolvía. La verdad, estaba en mi salsa. Disfrutaba cada paso, cada olor, cada sonido. La paz era absoluta. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando un juego de luces y sombras que danzaban a mi alrededor. El aire fresco y limpio con el aroma a pino y tierra húmeda, llenaba mis pulmones. Me sentía viva, conectada con todo lo que me rodeaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y solo existiera el presente, ese instante mágico en el que me encontraba. A medida que avanzaba, empecé a sentir una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. No era una sensación amenazante, sino más bien una curiosidad, como si estuvieran estudiando mis movimientos. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Los árboles, el río, el sendero, todo parecía normal. Seguí caminando y la sensación persistía. Era como una ligera presión en la nuca, un presentimiento. De repente, a lo lejos, vi algo moverse entre los árboles. Al principio pensé que era un arbusto, o tal vez un animal pequeño, un conejo o una ardilla. El bosque estaba lleno de vida, y era común cruzarse con animales. Pero no, era algo más grande. Me detuve en seco. La curiosidad me pudo y decidí acercarme con cautela. Disminuí el ritmo intentando no hacer ruido. Con cada paso, la expectación aumentaba. Sentía la adrenalina subir, la emoción de lo desconocido. ¿Qué sería? ¿Qué criatura me estaba observando? Me escondí detrás de un gran tronco de árbol y desde allí, con mucho sigilo, intenté ver qué era lo que se movía. Y entonces, ahí estaban. Un grupo de ciervos. Eran majestuosos. No podía creer lo que estaba viendo. Eran unos 5 o 6, creo recordar. Había hembras con sus hermosos ojos grandes y sus cuerpos estilizados, de un color marrón rojizo que se mezclaba a la perfección con el entorno. Sus movimientos eran elegantes y silenciosos, como si flotaran entre los árboles. Y había un macho impresionante.
Tenía unas cornamentas enormes e imponentes, que le daban un aspecto todavía más majestuoso. Eran imponentes ramificadas con múltiples puntas que se elevaban hacia el cielo. Parecían esculpidas en piedra, una obra de arte natural. Estaban pastando tranquilamente ajenos a mi presencia. Comían hierba fresca con la cabeza baja, disfrutando del festín que la naturaleza les ofrecía. Sus movimientos eran tranquilos, relajados. Se notaba que estaban en su hábitat, en su territorio, y que se sentían seguros. Me quedé paralizada, observándolos en silencio. La verdad, me sentí como si estuviera dentro de un documental de National Geographic. La escena era de una belleza indescriptible. El sol iluminaba sus pelajes, creando un juego de luces y sombras entre los árboles. Los colores del bosque, el verde de las hojas, el marrón de los troncos, el azul del cielo, se mezclaban en una paleta de colores que me dejaba sin aliento. Mientras los observaba, intenté ser lo más silenciosa posible. No quería asustarlos. Sabía que eran animales salvajes, y que cualquier movimiento brusco o ruido fuerte podía hacer que huyeran. Me mantuve oculta, respirando suavemente, conteniendo la respiración a veces, por el puro asombro. No quería romper la magia del momento. Me sentía como una intrusa en su mundo, pero al mismo tiempo, me sentía privilegiada de poder presenciar esa escena. Era como si me hubieran invitado a su fiesta privada. Poco a poco los ciervos se dieron cuenta de mi presencia. Empezaron a levantar la cabeza, a olfatear el aire, a mirarme con curiosidad. Sus orejas, grandes y sensibles, se movían constantemente captando cualquier sonido. Fue un momento increíble. Sentí una conexión especial con ellos, una especie de comunicación silenciosa. Uno de ellos, una hembra, se acercó un poco más. Me miró fijamente con sus grandes ojos oscuros. Eran unos ojos llenos de curiosidad, pero también de una cierta desconfianza, como si estuvieran evaluando mi intención. Fue como si me estuviera estudiando, evaluando si era una amenaza. Y yo solo podía sonreír, sintiéndome afortunada de estar viviendo ese momento. Le devolví la mirada con una expresión de calma y respeto. Intenté transmitirles mi tranquilidad, mi admiración por su belleza. Sabía que los animales son sensibles a las emociones, y que perciben si alguien les quiere hacer daño. Después de un rato el macho, el más grande, el que lucía las impresionantes cornamentas, también se acercó. Caminó lentamente hacia mí con toda la elegancia que lo caracterizaba. Su paso era firme y seguro. Se movía con una gracia innata, como si estuviera desfilando en una pasarela. Se detuvo a unos metros de distancia, y me miró directamente a los ojos. Fue una mirada intensa, llena de curiosidad y, no sé, quizás un poco de confianza. Su mirada me atravesó. Sentí una conexión profunda, una empatía que me llegó al alma. Fue como si me estuviera diciendo algo, como si me estuviera transmitiendo un mensaje. Estuve allí parada, durante lo que me parecieron una eternidad. El tiempo se detuvo. Los ciervos, en lugar de huir, se quedaron observándome. Y yo, maravillada, seguía contemplándolos. Era como si el bosque entero estuviera en silencio, esperando lo que iba a suceder. Entonces, sucedió algo que me dejó completamente impactada. El macho se inclinó. Bajó la cabeza y suavemente me ofreció su cornamenta. Sí, lo oyes bien. Me ofreció su cornamenta. Fue un gesto de una delicadeza y una nobleza que me dejaron sin aliento. La cornamenta, al estar en esa posición, parecía extenderse hacia mí, invitándome a tocarla. Fue un momento de una magia indescriptible. Por supuesto, no lo toqué. Respeté su espacio y me quedé quieta, observando ese momento mágico. No quería romper la conexión, ni estropear el momento. Sabía que ese gesto era un honor, una muestra de confianza. Fue una experiencia única. No tengo palabras para describir lo que sentí en ese instante. Fue una mezcla de emoción, sorpresa y una inmensa gratitud. Me sentí afortunada, privilegiada, honrada. Era como si me hubieran elegido, como si me hubieran aceptado en su familia. Me di cuenta de que ese momento era mucho más que un simple encuentro con animales. Era una conexión con la naturaleza, una muestra de la belleza y la nobleza del mundo animal. Después de ese momento los ciervos, ya más relajados, siguieron pastando, moviéndose con total naturalidad a mi alrededor.
Yo por mi parte me quedé allí disfrutando de su compañía. Era como si me hubieran aceptado en su mundo. Observé sus movimientos, sus interacciones entre ellos. Vi cómo las hembras cuidaban de sus crías, cómo el macho protegía al grupo. Era un espectáculo fascinante, una lección de vida. Estuve con ellos durante un buen rato, hasta que llegó el momento de volver a mi camino. El sol comenzaba a declinar, y sabía que tenía que regresar antes de que anocheciera. Me despedí mentalmente de ellos, sintiendo una profunda conexión con la naturaleza, con esos seres magníficos que me habían regalado un momento inolvidable. Mientras me alejaba, miré hacia atrás. Los ciervos seguían allí, observándome. Era como si me dijeran adiós también. Fue como si me estuvieran agradeciendo mi respeto, mi silencio, mi admiración. Y yo, con el corazón lleno de alegría, continué mi camino, con la certeza de haber vivido algo verdaderamente especial. Mientras caminaba de regreso, mi mente repasaba una y otra vez lo que había sucedido. No podía dejar de sonreír. La imagen de los ciervos y especialmente el gesto del macho me acompañaría para siempre. Esta experiencia me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Sobre la importancia de respetar a los animales, de cuidar el medio ambiente y de disfrutar de la belleza que nos rodea. Me recordó que la naturaleza es sabia, que nos enseña lecciones valiosas, y que siempre está dispuesta a sorprendernos. Me di cuenta de que en la vida hay momentos que son pura magia, momentos que te cambian para siempre. Y este fue uno de ellos. Me hizo apreciar aún más la vida, y me motivó a seguir explorando y descubriendo las maravillas que el mundo tiene para ofrecernos. Y sobre todo me hizo sentir una inmensa gratitud por haber tenido la oportunidad de vivir ese encuentro mágico con los ciervos. Fue un momento que atesoro en mi memoria, y que siempre recordaré con una sonrisa. Después de ese día, he investigado mucho sobre el comportamiento de los ciervos. He leído que en ocasiones, los machos pueden mostrar gestos de confianza y acercamiento hacia los humanos, pero nunca esperé algo como lo que viví. Parece que en mi caso, la curiosidad y la tranquilidad que transmití les inspiraron confianza, y me permitieron ser partícipe de un momento tan especial. Descubrí que los ciervos son animales muy inteligentes, que tienen una gran capacidad de aprendizaje y de adaptación. Son seres sociales, que viven en grupos familiares y que se comunican entre ellos a través de diferentes señales, como el olfato, la vista y el oído. También aprendí que las cornamentas de los machos son utilizadas para atraer a las hembras y para luchar contra otros machos. Son un símbolo de fuerza y de poder. Por eso el gesto que tuvo el macho conmigo fue aún más significativo, porque me estaba mostrando su respeto y su confianza. En resumen, fue una experiencia que me cambió. Me hizo apreciar aún más la vida, y me motivó a seguir explorando y descubriendo las maravillas que el mundo tiene para ofrecernos. Me impulsó a cuidar más de la naturaleza, a ser más consciente de mi impacto en el medio ambiente, y a disfrutar cada momento, cada día. Y por supuesto me dio material para un vídeo, que espero que os haya gustado. Al regresar de ese viaje sentí la necesidad imperiosa de compartir mi experiencia. Sentía que esa historia era demasiado valiosa como para guardarla solo para mí. Quería transmitir la emoción, la sorpresa, la magia que había vivido. Quería que todos sintieran, aunque fuera un poco, lo que yo había sentido. Por eso decidí crear este canal, este espacio donde puedo compartir mis experiencias, mis aventuras, mis descubrimientos. Quería conectar con personas que como yo aman la naturaleza, los animales, los viajes y las historias. Quería crear una comunidad, un lugar donde podamos compartir nuestras pasiones, nuestras inquietudes, nuestras experiencias. Así que, como os decía al principio, ¿qué os ha parecido la historia? ¿Os ha sorprendido tanto como a mí? ¿Os gustaría vivir una experiencia similar? Contadme en los comentarios, me encantaría saber vuestra opinión. Compartid vuestras propias experiencias con animales, o cualquier otro encuentro inolvidable con la naturaleza. ¿Habéis tenido alguna vez una conexión especial con un animal? ¿Os habéis sentido parte de la naturaleza de una forma que os ha cambiado? Me gusta mucho leer vuestros comentarios y saber qué os parece el contenido del canal. Vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestros ánimos, son lo que me impulsa a seguir creando contenido. Me interesa saber si os habéis sentido alguna vez observados en un bosque, si habéis percibido esa sensación de que hay alguien, o algo, mirándoos. ¿Creéis en la comunicación silenciosa con los animales?
¿Pensáis que los animales tienen sentimientos? Me encantaría conocer vuestras creencias, vuestras opiniones, vuestras experiencias. Y ya que estamos, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perdéis los próximos vídeos que estoy preparando. Hay muchas más aventuras esperándonos. Estoy planeando nuevas experiencias, nuevos viajes, nuevos descubrimientos. Quiero seguir explorando, aprendiendo, compartiendo. Tengo muchos proyectos en mente, muchos lugares que quiero visitar, muchos animales que quiero conocer. Estoy deseando llevaros conmigo en estas nuevas aventuras. Quiero seguir explorando la biodiversidad del planeta, la riqueza de la fauna y la flora, la belleza de los paisajes. Quiero descubrir nuevos lugares, nuevas culturas, nuevas formas de vida. Quiero aprender de la naturaleza, de los animales, de las personas. Y quiero seguir compartiendo todo eso con vosotros. Quiero crear contenido de calidad, que os inspire, que os emocione, que os haga reflexionar. Quiero que este canal sea un espacio de encuentro, de aprendizaje, de diversión. Quiero seguir creciendo, mejorando, aprendiendo. Quiero conocer vuestras expectativas, vuestras necesidades. Quiero saber qué os gusta, qué no os gusta, qué os gustaría ver en el canal. Vuestra opinión es muy importante para mí. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar mi historia, y por formar parte de esta pequeña comunidad. Vuestra compañía es muy valiosa para mí. Me siento muy afortunada de teneros. Vuestra presencia me motiva a seguir adelante, a seguir creando, a seguir compartiendo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.